Ahora, ahorita que venía yo llegando, recuerdo hace muchos años, cuando era yo niño, que aquí estaba la librería de Cristal. ¿Alguno de ustedes se recuerda de esa librería? Ándenle. O sea que, pero ¿a poco ya existían ustedes cuando la librería de Cristal? Híjole. Sí, es hace muchos años, eran los años 40. Era una librería que se apropió de este espacio que es público, de Martín Luis Guzmán, y era la mejor librería de México. Y sí, tenía muchos cristales, era como un choricito, como una longaniza, con los cristales y los camiones que se hacían terminal aquí. Bueno, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Miren, el tema que me propusieron presentárselos a ustedes aquí es que nos dejaron los años del liberalismo, y es un tema que puede llevarnos o todo un curso, por lo tanto un semestre, por ejemplo, o puede hacerse en un ratito. Voy a tratar de no aburrirlos. Cuando vea que quedan 2, 3 personas, ya ahí le paramos. O cuando vea yo que alguien ya cayó congelado, también. Es un tema muy reciente. Yo hago historia política, y esta es historia muy contemporánea. Entonces la hemos vivido todos los que estamos aquí, aún los más jóvenes. El coletazo de esta fórmula política y económica en México, pues la estamos viviendo todavía hoy. Es una historia contemporánea, reciente, y desde esta perspectiva de lo tan reciente, la objetividad, que no hay objetividad en historia, cada quien tiene sus valores e interpreta el pasado según su visión del presente. No hay realmente la objetividad que se supone, por ejemplo, tiene la física o la química. En esta visión de las sociedades, sus problemas políticos, sociales, económicos, culturales, dependen en buena medida de nuestra visión del mundo, nuestros valores. Así que la visión que yo les dé ahora es una que puede ser puesta en duda por otros que aborden el mismo tema. Así que tómenlo con un grano de sal bien grandote. El neoliberalismo es una reacción que se puede encontrar ya empezada a formular al final de la Segunda Guerra Mundial, o todavía durante la Segunda Guerra Mundial. En plena guerra, en Inglaterra, hubo un documento, se desarrolló un documento sobre qué es lo que debería de hacer el gobierno inglés una vez que triunfara sobre los nazis. Era optimista porque nadie decía que realmente fueran a triunfar sobre los nazis, pero en caso de que triunfaran, ¿qué tenían que hacer? Y la idea central ahí es que el gobierno inglés, estaban pensando sobre todo en los laboristas, pero en general, ¿cómo pagar el sacrificio del pueblo inglés en la guerra? Bueno, pues creando o aumentando el poder del Estado para dar vida a un tipo de intervención estatal en donde se dieran las pensiones, la salud, la educación, todos estos servicios, o gratis o a un
costo mínimo, pero que el gobierno estuviera interviniendo en función de las necesidades de la mayoría de los ingleses. Y alguien leyó ese documento y dijo: válgame el Señor, ¿a quién se le ocurre esto? ¿No se están dando cuenta de que al proponer que el Estado asuma ese tipo de responsabilidades, realmente hacer un sistema de salud para todos y de la calidad más alta, estamos camino al socialismo? Y no es lo que estamos combatiendo ahorita, no estamos combatiendo al nacionalsocialismo de Hitler. Entonces esta es otra manera de entrar, la misma gata pero revolcada. Ahí está el neoliberalismo en su origen. Von Hayek es el que se horrorizó de leer ese memorándum que había propuesto el propio Civil Service de Inglaterra, como diciendo: tenemos que justificar el sacrificio que están haciendo los ingleses. Y aquí está la justificación: cuando triunfemos tenemos un gobierno que va a servir en esta amplia variedad de temas que al inglés común y corriente le importan: los salarios, la salud, las pensiones, y la educación de sus hijos y la infraestructura. Entonces esto es lo que debe de hacer un gobierno, a eso se debe de dedicar. Y del otro lado dijeron: no saben el alacrán que se están echando al pecho. Esto va a derivar en gobiernos muy tentados a usar ese poder para llevarnos al socialismo, y el socialismo es, por definición, contrario a la libertad y a la democracia. Así que ahí todavía no terminaba la Segunda Guerra Mundial y ya estaba puestos los campos. Luego se van a ir desarrollando con más sofisticación, los dos campos, los dos. El que proponía con Roosevelt, el presidente norteamericano, que venía de las clases altas, de la aristocracia norteamericana. Ellos dicen que tienen aristocracia, pero para propósitos prácticos sí que la tienen. Unas cuantas familias. Bueno, no hay dos presidentes Roosevelt, pues no es por accidente que una familia tiene a dos en la presidencia, sino porque hay una élite. Pues de esa élite, el segundo de los Roosevelt, Franklin, se propuso, a raíz de la Gran Depresión de 1929, 30, 31 y de la guerra también, que el Estado norteamericano, el gobierno norteamericano, porque se puede hacer la distinción entre gobierno y Estado. El Estado es muy amplio, no es nada más el gobierno. Aquí es el gobierno el que tiene la obligación de propiciar una buena vida al norteamericano común y corriente, al que va a ir, entre otras cosas, a sacrificarse en la guerra, que por cierto se sacrificaron muy poquitos, porque el sacrificio en serio, los soviéticos, esos fueron los que ciudades completas y millones de soviéticos y de chinos. Los japoneses mataron chinos como si fueran moscas. Entonces allí sí estaba la verdadera dureza de la guerra. Pero de todas maneras, como quiera que sea, ingleses y norteamericanos, sus gobiernos se propusieron este estado de bienestar, el welfare state, que se desarrolla muy bien en los años 50 y 60, pero que entra en crisis en los años 70. Y es entonces cuando surge con mucha fuerza una teoría, el neoliberalismo. Uno de sus proponentes, son varios, ¿no? Pero Milton Friedman es quizá el que se ha hecho más famoso. Y la idea central es muy clara. El mercado, las fuerzas impersonales del mercado son las que mejor asignan los recursos que una sociedad tiene. En toda sociedad, aún en los más ricos, los recursos son escasos.
son escasos por definición. Hay más demanda de cosas que recursos para dar y producirlas. Entonces, ¿quién puede asignar esos recursos? ¿Una burocracia? Las burocracias son, como diría Andrés Manuel, elefantes reumáticos. Entonces, no, la burocracia no. Y lo pueden hacer tan bien. Por ejemplo, yo estudiaba entonces en la Universidad de Chicago, no economía, ciencia política. Éramos dos mundos distintos. Los economistas se cuecen aparte ahí en esa universidad. Esos sí que son conservadores. Y me leía yo a Friedman, que era profesor allí, y decía, claro que el correo tiene que ser privado. Sí, Dios santo, ¿cómo puede pensar eso? ¿El correo privado? Pues si aquí tenemos el Palacio de Correos, y el correo es una tarea del gobierno, ir a repartir las cartas hasta las poblaciones más alejadas. Bueno, pues sí, el correo se hizo privado. Estados Unidos tiene todavía su servicio postal oficial, pero junto a eso está UPS y todo lo que ahora conocemos como sistema privado. Que las cárceles, ¿cómo que se les va a dar a la iniciativa privada? Porque me acuerdo que eran dos de las cosas que a mí me llamaron la atención: que el Estado deje de tener las cárceles, que las concesione a los privados. Dije yo, bueno, pues al rato el ejército, ¿para qué tiene ejército? Mejor que contrate un ejército cuando le convenga y lo disuelva cuando ya no, y esto va a ser el caos. Pero sí se hizo. Bueno, el ejército no lo privatizaron, aunque sí hay ejércitos privados. En Afganistán, por ejemplo, y en Irak, sí hubo empresas privadas que contrataron combatientes privados que a su vez servían a las misiones que el gobierno norteamericano quería. Entonces, esa idea central de que no hay como la iniciativa privada para asignar correctamente los recursos de una sociedad, vino a ser muy bien condensada en un libro que la Comisión Trilateral, una comisión hecha por privados en Estados Unidos, con empresarios norteamericanos, europeos y japoneses, publicó un libro en donde la tesis principal de tres de los grandes, Samuel Huntington, que era muy famoso entonces como politólogo de Harvard, luego un francés, Michel Crozier, que yo había leído y sí me parecía bien interesante, y del japonés no me acuerdo cómo se llamaba porque nunca lo pude retener, pero los tres decían, estamos en una crisis. El Estado, tal y como está en las democracias occidentales, en 1970s, 80s, no puede, aunque quiera, asumir la responsabilidad, por ejemplo, de la educación. Por eso hay una educación tan mala. Los sindicatos de maestros y no, tiene que ser privada, y entonces el padre de familia podrá elegir, esta escuela simplemente está hecha una porquería, me voy y llevo a mi hijo a la otra, o a la otra, o a la otra, y cada quien va buscando el mejor hospital, pero que no sea la burocracia la que, bueno, pues está enfermo, fulano va a dar al Seguro Social, al ISSSTE, y ahí a ver al Hospital General, y ahí a ver qué sale. Entonces, en una formulación muy bien hecha, la Comisión Trilateral dice, es imposible, se va a venir abajo la capacidad del gobierno para responder a las demandas de la sociedad. Las demandas de la sociedad son cada vez mayores, no tiene esa capacidad. Lo único que puede responder a demandas cada vez más complejas, mayores y muy complicadas es el mercado. El mercado, entonces déjenselo, entonces ya no hagan hospitales públicos, ya no hagan universidades públicas, las carreteras, concesionanlas, así como Peña Nieto en
Estado de México. Y todo saldrá más eficiente. Y la empresa pública que existe ahora, ese era uno de los puntos centrales. Hay que deshacerse de ella y privatizarlos. Bueno, ahí está el germen, son los años 70. En México, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora doy el salto de la situación internacional con el centro es Estados Unidos, Europa Occidental, que plantean de una manera aparentemente honesta: no podemos ya así. Si ustedes siguen teniendo y exigiendo a estos gobiernos que se hagan responsables de su salud, de su educación, de las carreteras, de las cárceles, del correo, etcétera, se va a quebrar y vamos a estar en una situación peor que antes. Así que lo racional es dárselo a la iniciativa privada. Y ya cada quien ahí, con su mejor inventiva, ofrecerá el mejor servicio y uno lo pagará. Lo pagará uno a menor precio, porque tienen que bajar los impuestos. Entonces, no impuestos, bueno, no del todo, el mínimo de impuestos, porque todavía la justicia es así, no se atrevieron a decir, oiga, pues que sea privada y que a usted le paga a un juez. Bueno, aquí sí le pagamos a los jueces, pero en principio no es por neoliberalismo. Entonces, el Estado solamente tendría eso, la justicia, ¿no? Lo mínimo, para no caerse, para no venirse abajo y llevar esto al demonio, y quedaría horripilante. Coincide con los gobiernos de Reagan y de la Thatcher, y poco tiempo después con ese fenómeno que todavía hay que seguírselo explicando: la desaparición de la Unión Soviética. Nadie la mató, solita se suicidó. ¡Pum! Una implosión soviética. Bueno, está dicho todo, es la mano de Dios. Ya aquí está todo claro. La Unión Soviética es la mejor muestra de que no se puede ir por ese camino. Ya vieron, era un gran imperio y miren qué quedó, nada. Es la primera vez en la historia en que un gran imperio desaparece sin que nadie le haya hecho nada, por ineficaz. Bueno, más claro ni el agua. Y ahí también viene la quiebra, ahora salto a México, del sistema económico que había venido funcionando a partir de la Segunda Guerra Mundial, de Ávila Camacho, que era la industrialización, cuando crecíamos a esa maravillosa tasa del 6% anual del Producto Interno Bruto. El crecimiento para unos, la mayoría no, pero bueno, ahí la llevábamos. Y viene, ya en los 70s, Echeverría se encuentra con un problemón, que el modelo económico, y no nos vamos a meter en esto, requería más divisas y dólares de las que generaba por exportaciones. Requería más y más y más y más importaciones de bienes de capital que se pagan en dólares, y exportaba relativamente poco para conseguir esos dólares. El resultado es la deuda. La deuda, las devaluaciones, se descubre Cantarell y se dice, bueno, hoy estamos en vísperas de eso, la Virgen de Guadalupe nos está salvando, nos dio Cantarell, uno de los super yacimientos gigantes del mundo. Pues también eso lo echamos a perder. Entonces, en poco tiempo, López Portillo, que había prometido la administración de la abundancia, esa va a ser una de las grandes cargas de México. ¿Cómo administrar nuestra abundancia? Un problemón, Ser ricos de repente puede crear muchos problemas. Pero no tuvimos tiempo ni siquiera de saber cuáles eran los problemas, porque rápidamente eso se vino abajo, el precio del petróleo descendió, la deuda se había aumentado y bueno, esto ya fue. Entonces es el hambre con las ganas de comer.
se coincidieron con que cae la Unión Soviética, bueno, desaparece la Unión Soviética, las grandes potencias occidentales, ahí se concentra la ideología neoliberal, y en México el sistema económico queda hecho un desastre. Pues va a venir Salinas, y Salinas es el principio ya del neoliberalismo mexicano puro y duro. ¿Cuál fue la respuesta que no dio resultado, pero en fin, de los soviéticos, de Gorbachov a la crisis? Glasnost y perestroika, ¿no? Glasnost es el mercado y perestroika es la democratización. Salinas dice: yo soy más listo, hago el glasnost, que es liberalizar el mercado, pero no les doy ni nada de perestroika, nada de democratización, sino al contrario, voy a usar el dinero de las empresas que voy a vender, Slim, Teléfonos de México y todo lo demás que fue, ese dinero lo uso para el programa de solidaridad, vuelvo a apretar el autoritarismo y todos contentos, salimos adelante, y son los años felices del principio de Salinas. Esa fue su respuesta. No deja de ser inteligente. Voy a desmantelar lo que hay de Estado fuerte, bueno, regular, medio fuerte, medio, nunca fue muy fuerte, pero en fin, algo habría que desmantelar. Con ese dinero lo uso temporalmente, porque la fuente no va a estar prendida siempre, sino un ratito, pero ese ratito sirve para que vuelva yo a arreglar todo, haga yo mi programa de solidaridad y el PRI vuelva a ganar. Claro, está el problema del fraude del 88, pero bueno, no fijándose no se nota. Si uno les logra dar lo que Solidaridad quiere dar, se les va a olvidar. Y así es la cultura cívica mexicana. Si el Estado les ofrece algo y coopta y todo, ya la hicimos. ¿Qué va a pasar mañana? Pues el que venga atrás que arríe. Y en realidad casi le sale a Salinas, casi. Porque su fraude del 88 para 89, 90, veamos las encuestas de opinión. Muy bien, va para arriba esto. Hasta se pensó hacer de Solidaridad un partido político que sustituyera al PRI, porque el PRI pues sí, ya tenía una cola que pisarle, pero larga, entonces se podía limpiar eso. Olvídense del PRI, que ya es otra cosa, Solidaridad, pero los priistas no se dejaron, el PRI siguió, y para finales del gobierno de Salinas ya hay un problemón enorme, porque la deuda siguió, creció, se hicieron bonos en dólares que el gobierno mexicano puso en el mercado, captó en dólares, pero luego tenía que pagarlos, ya no tenía con qué, y le deja el paquete a Zedillo, y con Zedillo se viene abajo. Ya nunca volvimos a tener el 6% anual ni nada por el estilo, pero ya se había hecho la privatización de las grandes empresas o iba en ese camino. La promesa seguía, Zedillo siguió con eso, nos puso el Fobaproa, pero eso era para pagarlo en el futuro, que el futuro es ahora, ¿no? Que se están pagando una cantidad fantástica por eso del Fobaproa. Y que es 1 millón de millones lo que todavía, bueno, 1 o 2, ya, aquí entre amigos, entre 1 millón de millones o 2 millones de millones, ya, sí, guagua, eso es peccata minuta.
pero ahí se ve ya que tiene un problema el neoliberalismo, que sus promesas están muy difíciles de cumplir, nos están entregando por segunda vez. López Portillo pidió perdón a los pobres, lloró, es una cosa espectacular, es un primer presidente que se le ve llorar, como dicen, en público de la gente. Lloró y pidió perdón a los pobres y todo, no les cumplió, Chihuahua, esto no puede ser. Y luego viene lo del Fobaproa, que es una brutalidad lo que se hizo, y con corrupción, porque ya no le voy a repetir lo que ha dicho ad nauseam Andrés Manuel, se tomaron deudas privadas como deudas del Estado para poder vender los bancos. Fíjense que los bancos, los principales bancos de México al principiar el siglo XX eran extranjeros. El Banco de Londres y México, por ejemplo, eran de capital inglés, francés y español. Con la revolución, por razones también muy complejas, algunas de ellas no por voluntad, sino porque así lo hicieron las circunstancias, se hicieron mexicanos. Entonces ahora se devolvieron los bancos a los intereses extranjeros. Se desnacionalizó parte de la economía, además de que se privatizó, pero no volvió a crecer como era la promesa. Se siguió manteniendo muy raquítica, mientras el neoliberalismo en el mundo, no nada más aquí, en el mundo, empieza a ser cuestionado. Sí, caramba, eso de que de que el mercado es la mejor manera de asignar los recursos, pues sí, para algunos, porque el mercado no se preocupa si hay ricos o pobres, el mercado ve quién es el más eficiente para propósitos de obtener ganancias, pues tales empresas, tales fórmulas, y a eso lo premia. Pero oiga, la mayor parte de las gentes están en otra dimensión, no tienen la capacidad y el sentido de justicia. ¿Dónde está? No, al mercado pídanle eficiencia, justicia pues no hace milagros, el mercado es bueno en lo suyo, pero la sociedad demanda un mínimo de equidad, de justicia, y en Europa, en Estados Unidos, se empieza a cuestionar. Y en otras partes donde se privatizaron las cosas, como en la ex Unión Soviética, en Rusia, la privatización fue una feria de corrupción que, como aquí, entonces la privatización, lo más relevante, lo más impactante de la privatización es la corrupción con la que se hizo. El privatizador que privatiza, con algo se queda. Cada proceso de privatización tiene una cola de corrupción y no necesariamente son más eficaces. Su ineficacia se puede ver en lo que ahora se está discutiendo, la electricidad, de empresas que ya tampoco lo voy a decir porque Andrés Manuel ya hasta nos aburre de esto, de que se hacen gasoductos para termoeléctricas que no existen, pero qué buen negocio. Pues sí, como negocio está re bien para unos, pero para el conjunto de la sociedad no. Entonces el gasto, la inequidad, aparece el señor Piketty, el economista francés, en su libro El Capital, donde dicen, miren lo que está sucediendo a nivel mundial con esta fórmula, es una concentración increíble de dinero en unas pocas familias, en unas pocas manos, y eso está destruyendo la capacidad de una economía creativa para todos. Está impidiendo la creación de una economía que sirva a todos. Entonces, el último libro de Piketty ya está pidiendo el socialismo.
en función de lo que históricamente él considera la concentración, pero a una magnitud, a una velocidad fantástica de dinero, que en México, si uno suma el dinero de Slim, de Salinas Pliego, de Bayeres, de los 6 o 7 más importantes, ¿cuál de los Salinas? El de TV Azteca, ¿no? Si uno, el otro Salinas, quién sabe cuánto dinero tenga, pero el Salinas que sí sale al mercado, pues, y luego que la Aramburu Zavala y 6, 7, 8 apellidos, la REA y sus minas, esa concentración yo creo que equivale muy fácilmente a la que tenía el equivalente en la oligarquía porfirista. Entonces uno dice, bueno, ¿y la revolución dónde se quedó? ¿Dónde se perdió esto? Si fueron 100 años para volver a crear otra oligarquía de esa magnitud. Entonces la elección de 2018 se explica, bueno, es complicadísima explicar eso, cómo un sistema autoritario de partido, de Estado, termina por ser derrotado en las urnas si nunca creyó en las urnas, si siempre controló las urnas, pero ya no pudo controlarlas. Se le fueron en el 2000, pero dijo, bueno, aquí entre amigos, total, el panismo de Fox y el priismo de nosotros, pues ahí la llevamos. Pero se abrió ya, y es un paso que no se da para atrás. Volvió el PRI, pero el PRI ya no pudo volver a tener con Peña Nieto la capacidad que tenía de controlar las urnas. El PAN perdió esa mayoría relativa que tuvo, y entonces tenemos que entra alguien que venía con una biografía de opositor de mucho tiempo atrás y que yo honestamente nunca creí que llegara a presidente. Yo sí apoyaba a Andrés Manuel, pero uno decía, bueno, pues por romántico, vamos a apoyarle porque es de los buenos, nunca llegará, pero no creía yo que fuera a hacer lo que hizo, ni que el otro lado estuviera ya tan destruido, tan desgastado, tan corroído. Ya no pudo usar sus instrumentos, no porque no quisiera. Ahí está Del Mazo y el Estado de México, donde se mantiene todavía el antiguo régimen, pero ya también están que entre caigo y no caigo, ya no es la fuerza que tuvo. Lo que puedo sin tener mucha duda decir es el autoritarismo, el mexicano más exitoso del mundo en el siglo XX. Autoritarismo, no totalitarismo, que es muy distinto. Nosotros nunca llegamos al totalitarismo, ni aunque hubieran querido. Está la desorganización y la debilidad del Estado mexicano, que aunque quisiera ser totalitario no puede, pero como autoritario, bueno, la primera elección después del porfiriato, que ya tiene un sistema más o menos estable, pues la de Carranza, ¿no? Después de hacer la Constitución en el 2016, Carranza asume el poder en 2017. ¿Y hasta cuándo se va el PRI de la presidencia? Hasta el año 2000. Entonces son, ¿qué? 83 años. Pues los soviéticos no duraron eso. Pues sí, y los chinos, pues por ahí van, pero todavía no les falta. Así que en un momento este era el sistema autoritario más exitoso sin ser una dictadura, pero sí era un sistema antidemocrático
represivo cuando consideraba que era necesario, abierto y cooptaba. La cooptación era uno de sus formas más comunes. Pues ese sistema se viene abajo en el 2018 y llega alguien que declaradamente dice ya no al neoliberalismo. Pero la verdad es que seguimos en eso, porque desmantelar al neoliberalismo requiere rehacer la capacidad del aparato de gobierno. Y Andrés Manuel, bueno, controla la presidencia y controla las secretarías de Estado, etcétera, pero el gobierno en su totalidad, pues no. Y ese gobierno tiene partes todavía muy del pasado. El INE, por ejemplo, pues sigue siendo más o menos cercano a esa visión de México del pasado. El sistema judicial, la Suprema Corte ha cambiado, pero ¿no? Y sobre todo la burocracia de las secretarías de Estado es el elefante reumático que dice Andrés Manuel, que nomás no da el ancho. Entonces hay un proceso ahora en que se encuentra el pasado con un proyecto de futuro. Todavía no nos deshacemos del neoliberalismo, quedó bien asentado, y porque tiene personas que ganaron mucho con él y que ven que pueden perder mucho si desaparece. Entonces lo están defendiendo con uñas y dientes, y en esas estamos ahora, en una cierta con una cierta indefinición. Ay, hijo, ya se me andaba yendo esto. Es una mezcla que no puede durar mucho. No puede ser esto, no puede prolongarse por mucho tiempo. Pero si creíamos que el neoliberalismo ya requiem cantum pace, no. Está todavía entre nosotros, y la única manera de irle ganando terreno es una movilización social sistemática, una exigencia de la sociedad. Ya no va a poderse echar hacia atrás la historia, ya no, pero tampoco está saliendo lo que el proyecto que se proponía sustituir por entero al neoliberalismo, no, tampoco. Está teniendo muchos problemas y tiene que luchar porque se haga la reforma eléctrica, y que los que están en contra, los que están en favor, y tiene que echar mano del ejército, pero no para reprimir, sino para hacer lo que la burocracia debería de hacer en otras circunstancias. ¿Cómo es que eso de repartir medicinas? Pues que no puede la Secretaría de Salubridad, pues no puede. Entonces ahí entra el ejército. No, pues nosotros sí vamos a llevarlos hasta los últimos rincones, porque ellos están también hasta el último rincón del país. La Coca-Cola, Sabritas, el ejército y la iglesia son los que pueden estar en todas estas partes. Entonces está echando mano de instrumentos no ortodoxos. Claro que la oposición dice, sí, nos estamos militarizando. El militarismo es otra cosa. El militarismo es un sistema que tiene en el centro los valores militares, y uno de ellos es la jerarquía y la obediencia a toda la cadena de mando. Pero es que el ejército mexicano no está hecho para combatir a otro ejército. ¿A qué ejército va a combatir? A ver, ¿a quién se le ocurre que el ejército mexicano podría enfrentarse a otro ejército? Que es el destino, al menos hipotético, de todos los ejércitos. Una fuerza profesional para defender la soberanía cuando otra fuerza profesional quiera echarla abajo. Pues ni modo que nos vayamos a enfrentar a Estados Unidos con este ejército, pues no. Tampoco a Guatemala, o a Belice, o a Cuba, que con suerte a lo mejor los cubanos nos podrían dar alguna
sorpresa por eso de que ya tienen experiencia en Angola, pero no. Entonces el ejército es la parte de emergencia, ya que no hay un servicio civil burocrático eficaz, con sentido del deber, de compromiso con la nación, etcétera. No, hombre, uno los busca en las secretarías y dice, ¿dónde pueden estar estas criaturas? Están en otra dimensión. Así que estamos metidos pues en un proceso del que sepa Dios que va a salir, pero lo que sí puedo concluir, invitarlos a que por lo menos lo valoren, es que el pasado ya no regresa, ya no, porque ya somos otros. Como dice el título de una sección de un periódico, nosotros ya no somos los mismos que éramos, afortunadamente. Así que el neoliberalismo nos falló. El nuevo proyecto no es el proyecto de esa izquierda ortodoxa, apegada al marxismo, a la Unión Soviética, a Stalin, a Mao, a Lenin, etcétera. La izquierda de ahora es también una cosa muy vaga. Es simplemente tratar de crear una sociedad más justa por los medios que sea. Y bueno, cuando uno, y ya con esto concluyo, cuando uno dice, caramba, invitaron los grandes empresarios estos, la élite económica, Andrés Manuel, a unirse, reunirse y discutir durante varias horas. Seguro que todos, cualquiera de ellos desearía que desapareciera Andrés Manuel, pero que se volatilizara, pero no pueden. Y Andrés Manuel tampoco les tiene, digamos, mucho respeto a este grupo, pero tampoco puede deshacerse de él. Entonces va a ser una política de estira y afloja, que tiene en el 24 un encuentro consigo misma esta política. A ver, va a seguir, se va a ir por otro camino. Esa es una incógnita, pero bueno, por lo menos antes teníamos la certeza de saber quién iba a ganar antes de que hubiera elecciones. Ya sabía, ya es fulano. Ahora resulta que no sabemos. Y alguien puede decir, oiga, eso es ganancia, eso es ganancia. Esa incertidumbre es parte de la democracia en el siglo XXI. No hay certidumbre, pero sí, el neoliberalismo ya no es lo que prometió y ya quedó bastante desprestigiado por esa dureza, brutalidad y corrupción con que trató a la sociedad mexicana. Y esa sociedad ya está consciente, al menos una parte importante de ella, no creo que todos, pero una parte ya sustantiva está consciente y bueno, vamos a actuar. Yo no sé a mí cuánto tiempo me quede para actuar, pero a ustedes sí les queda más. Así que les paso la responsabilidad. ¿Quieres tomar preguntas? Si alguien quiere hacer unas preguntas, a ver, les propongo, ya veo que son muchas manos, les propongo que vayamos de 3 en 3, si se van formando, hay 3, el señor, los 2 compañeros, la compañera, sí, usted y ustedes 3, las 3 preguntas y después la respuesta, porque si responder a cada pregunta nos amanecemos aquí. Entonces, 3 preguntas. Lo que pasa es que se me va a olvidar la primera, pero no puedo. No. Nomás seamos breves, por favor, seamos breves y que sean preguntas. Sí. Me gustaría preguntarte, esto sí creo que es importante, la deuda que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional, que no es un banco privado,
supuestamente estamos en la economía quinceava, ¿sí? Y todos los países del mundo aportan una cantidad. Entonces, lo que siempre me he preguntado y he comentado, jurídicamente cada habitante del país, cómo nos afecta esa deuda con el Fondo Monetario Internacional. Hay un ejemplo muy clásico, Argentina. Cuando dejó de pagar, Argentina no puede salir por más intentos que haga, pero no es un banco privado. No sé qué opinas de esto. Muchas gracias. El Fobaproa se termina de pagar en 2075, es increíble. Es una, bueno, en fin, eso sí es un autoritarismo y un totalitarismo, ¿no? De Cedillo. No es posible, por ejemplo, que no haya ganado Michoacán Calderón y ganó la presidencia. Es increíble, ¿no? Salinas festejaba que había privatizado más de 1,200 paraestatales. Es increíble, ¿no? Toda la riqueza, y después dijeron que Andrés Manuel era Chávez, ¿no? El que se puso la camisola y se le llamó Borolas, pues fue a él, ¿no? Al bastardo político, yo lo ya considero así, ¿no? Mi pregunta es, otra de las cosas, Pemex estaba entre las primeras 10 empresas del mundo. Es increíble la situación en que le dejaron. Yo más quisiera saber, usted que es especialista en la relación México-Estados Unidos, ¿qué intervención tuvo Estados Unidos en el fraude para AMLO? Porque también fue una vergüenza la forma en que entró por la puerta de atrás como verdadero tartufo Calderón. A ver si me puede responder. Esa es la pregunta. Gracias. Una más. No, bueno, agradecerle la hermosa charla que nos acaba de presentar. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Con medios de comunicación, porque nos habló de todo y nos desarrolló todo el neoliberalismo, pero ¿qué pasa con una sociedad que está empobrecida, que no tiene sistema de salud, que no tiene sistema de educación adecuada? ¿Cómo estos medios de comunicación pueden manipular tanto la creencia de las personas y caer en esta situación en la que estamos actualmente? Porque los medios de comunicación ahorita es un poder fáctico y siguen haciendo ellos una lucha en contra de los cambios que quiere proponer el actual presidente, que lo está haciendo muy bien, por cierto. Bueno, la deuda externa no es con el Fondo Monetario, ¿eh? El Fondo Monetario es un ente internacional que sí regula mucho los términos en que un gobierno maneja su moneda y que cumpla con sus obligaciones, pero la deuda está en muchos bonos. Los bonos los tienen bancos, los tienen fondos de pensiones externos, los tienen privados que compraron esos bonos, y lo que hace el Fondo Monetario es decir, ustedes cumplen con lo que se comprometieron, no conmigo, sino con este, y la deuda directamente con el Fondo Monetario no creo que sea mayor cosa. El Fondo Monetario es importante cuando no podemos pagar la deuda, y entonces él sí puede dar un respaldo para que no haya una bancarrota, pero la bancarrota no es para él, es para la comunidad financiera que tiene los bonos. Pero él está ahí atento, tienes que pagar, no te puedes hacer tarugo, porque en caso de que no puedas pagar, tienes que arreglártelo. ¿Cómo te arreglas? Hay que renegociar los bonos, cambias los que ya están a punto de vencer por otros a más largo plazo y te comprometes desde luego a pagar los intereses, porque quienes en momentos de crisis prestó fue Estados Unidos, entre otras cosas teniendo al petróleo como colateral, pero era el gobierno, el tesoro norteamericano, y le costó a Clinton un problemón que aceptara su Congreso, sus autoridades, el préstamo a México. Y por eso el petróleo, que iba a dar a unas cavernas que tienen por ahí, donde echan petróleo, ¿qué tal si hay algún
problemón, entonces echan mano de ese petróleo. Bueno, ahora, lo de que dejaron a empresas, Pemex es buen ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace con la que era una gran empresa? La idea detrás de la adopción del neoliberalismo era deshacerse de Pemex, pero era tal el peso entonces que Salinas dijo el petróleo, no porque no quisiera, sino porque era demasiado políticamente, bueno, pues no había sido casi una lucha por la independencia de México, lo de 1938 y el general Cárdenas y el echarse encima a las empresas petroleras y luego decir, bueno, pues ya, se los vendo. No, el Pemex queda todavía como empresa del Estado, pero se le va a minar por abajo, se va sobre todo a privatizar la petroquímica, que era la más rentable de las ramas de Pemex, y se le va a cobrar impuestos, ahí está, impuestos. Cuando en algunos momentos Pemex tuvo que pedir prestado, ahí están otras de las deudas, parte de la deuda, Pemex pide prestado, pero no al Fondo Monetario, sino al mercado internacional. Pide prestado para pagar impuestos. Es como si Slim tuviera que pagar por teléfonos y no le alcanzara y tuviera que pedir prestado, pues mejor vende teléfonos. Pues si así ya no es negocio, pero no se puede vender Pemex. Entonces se tiene que pedir prestado para que pague los impuestos. ¿Y por qué pagan los impuestos Pemex tan altos? Pues porque el gobierno no quiere ponerle los impuestos a la empresa privada. Entonces Pemex es una forma de conseguir dinero que pues no es de nadie. No te voy a pedir a ti contribuyente y menos a ti gran contribuyente que aumentes el pago de tus impuestos. No te los voy a cobrar, se los cobra Pemex. Y Pemex tiene que ir a pedir prestado, aunque se esté llevando todo lo que las utilidades, es más lo que pide prestado que utilidades que tiene. Si fuera empresa nadie le prestaría. Digan, oiga, no, vaya a robar a Río Frío, esto no puede ser. Pero como es una deuda soberana, el Estado soberano hace esa soberana tontería de decir yo apoyo a Pemex. Y entonces tiene deuda para un montón de años. Pero sí se trató se hizo se exprimió Pemex, y al exprimirse a Pemex, ¿a quién se exprime? A un recurso natural, no a nadie en particular, a la naturaleza en México, y un recurso natural que es estratégico porque es no renovable. Entonces estaba y se está usando, por eso ya ahora Andrés Manuel dice, no, el petróleo que saquemos lo refinamos y no vendemos más. Pero entonces trató de vender hasta donde no. Total, ¿de quién es el petróleo? Pues de nadie. A cada uno de nosotros en particular, ¿qué nos importa que se estén sacando petróleos? No me sacan el dinero a mí en particular, sino a una cosa que está ahí, acumulada tras millones de años, los materiales fósiles que están ahí. Y la otra pregunta, lo de los medios. Bueno, los medios, todo sistema autoritario controla los medios. Esto empezó desde el siglo XIX, pero el arte de controlar los medios es el de don Porfirio. Don Porfirio apareció el primer periódico moderno, no periódicos como antes que eran posiciones políticas y casi filosóficas encontradas. No, aquí eran noticias de que mató a su madre y se la comió. Entonces eso era un notición enorme, y ese periódico era el Imparcial, que era todo menos imparcial. Pero no importa que no fuera imparcial, sino que tenía un montón de noticias
que sí, a la gente le gustaba leerlas y tenía unos formatos modernos. ¿Y quién le metía dinero al Imparcial? El gobierno de don Porfirio, de manera directa o indirecta. Cuando la revolución tira eso, cuando el Imparcial desaparece, surgen otros periódicos. Pero la mecánica es la misma. El sistema autoritario no puede permitir una prensa libre, pero tampoco podía hacer una cosa tan evidente, porque éramos una democracia. Si no, pues ¿para qué fue la revolución? Para crear democracia. Bueno, entonces, ¿cómo le hace un gobierno para que la prensa vaya por donde él quiere, pero no se vea que es una dictadura? Bueno, pues tiene medios indirectos, y de vez en vez, yo en algunas, cuando estaba yo investigando lo del petróleo y la larga lucha de la revolución por el petróleo, que lo de Cárdenas esa es la culminación, pero esto viene desde Madero. Vi cómo Gobernación mandaba los editoriales a ciertos periódicos, y el periódico imprimía el editorial como suyo, pero eso lo había hecho la Secretaría de Gobernación. Ahora, el lector, bueno, yo no sé quién leía los editoriales para empezar, pero en caso de que los leyera, el lector no se daba cuenta de eso, y ya luego se hizo más sofisticado todo. Entonces, el grueso de los medios hoy, pues viene de ayer, y la única manera como ha logrado el nuevo gobierno, que tiene a los medios en contra, son las mañaneras. Este sí es un invento, no se lo esperaban. Y a ver quién le hace, neutraliza las mañaneras. Todos los medios juntos no las neutralizan. Claro que es un esfuerzo enorme de Andrés Manuel, es un desgaste físico. Eso de tener que estar a las 7 no está, porque yo a veces son 7:10, 7:15, 7:20, pero es que está en su reunión de seguridad. Pero ningún presidente, jefe de Estado, primer ministro en el mundo hoy se echa 5 mañaneras. Eso lo aprendió en el gobierno de la Ciudad de México. Se dio cuenta de que de repente él podía poner la agenda noticiosa. Y entonces la oposición podría hacerlo. Sí, tendría que levantarse Claudio X González bien tempranito, convocar a todos los medios y entonces estar contestando las preguntas y proponiendo la agenda. Podría ser, ¿no? Pero entonces estamos en ese punto intermedio entre que los antiguos medios de información y los nuevos, primero la prensa, que es el más antiguo, la televisión y la radio, y ahora lo de las redes sociales. Yo debo de confesar que no entiendo las redes sociales, ya a mi edad ya no doy para tanto. Puede hacerse un examen riguroso de las redes, quiénes sí, quiénes no, que los bots, que las granjas. Yo las únicas granjas que conocí eran las de gallinas y esto, pero ahora no, ahora hay granjas de cosas electrónicas. ¡Ay, hijo! ¿Y estas con qué se comen? Esa parte yo no la podría discutir. Nada más los medios tradicionales, prensa, televisión, radio. Y sí, fueron la forma básica de control del sistema anterior. No es la represión. Sí, claro, uno puede decir, híjole, y el 68 y el 71 y etcétera, pero lo que hacían básicamente era la cooptación. Es decir, era el dinero
ahora se dice abrazos y no balazos. Antes era no balazos y mucho dinero. Y así se controlan los medios. La sociedad mexicana es la que está cambiando. Y yo creo, supongo, que puede discriminar ahora, pero no estoy muy seguro de que pueda realmente discriminar en todos los casos. Pero ni modo, así es, vamos a ir aprendiendo cuáles medios, en un cierto sentido, nosotros buscamos el medio que refleja nuestros intereses y discriminamos, lo cual no quiere decir que sea lo mejor, porque probablemente la oposición sí tiene muchos puntos interesantes y aunque a uno le duele el hígado, tendría que estarlos viendo, examinando, juzgando críticamente. Y esos medios juegan a la larga un papel benéfico para todos, aunque sean exagerados, fake news y todo. El gobierno sabe que está siendo vigilado, no solamente por el Congreso y los parlamentarios, etcétera, de oposición, sino por estos medios. Y cuando le caen en algo, es un día de fiesta para ellos, pero para la sociedad en su conjunto no está tan mal. Que sepa el presidente que lo están viendo y que no puede confiarse bueno, yo tengo el 60 y tantos %, el 70% de aprobación, sí, pero día a día eso puede ir cambiando. Y estos medios, no porque quieran ser democráticos, sino porque están defendiéndose con uñas y dientes lo que antes tenían y que ahora ya no tienen tanto. Pero no importa que sea por ese motivo, el punto es el papel que juegan. Y que tal periódico que, sí, yo ya nada más oigo a Andrés Manuel, ya trae 2 o 3 periódicos en mente, ya sé cuáles son. Pueden hacerlo con la más mala fe del mundo, pero para nosotros todos no está tan mal, que aunque sean fake news, mantengan despiertito al gobierno de que si da un mal paso, si da buenos pasos y lo critican, si da un mal paso, pues peor tantito. Entonces cumplen una función, no la que ellos se han propuesto, pero sí la que las circunstancias los han metido. Así que yo creo que no está del todo mal que estén buscando las partes negativas. Han de hacer unos berrinches de la patada, pero si no les hace mal al hígado, aguantan, creo que no está mal para todos nosotros. Mil gracias, querido Lorenzo. Es un honor tenerte aquí y es emocionante para nosotros este ejercicio de compartir ideas gratis de su parte, gratis para todos nosotros. Mil gracias. La Feria del Libro